Hola Luz, espérame un Hola. segundo. Bueno, hoy voy a probar estos gigantes auriculares a ver si escucho mejor. Yo te escucho ¿Se perfecto. oye ahí? No sé, ¿estás Perfecto. muteada? No, no, te estoy hablando. ¿No me escuchás? No. Ah, No sé si esto está bien configurado. ¿Se yo escucha? creo que perfecto. Pero yo no te escucho a vos. Yo te escucho perfecto. ¿Pero no tenés volumen? Yo sí, sí, sí. ¿Y por qué no te escucho? A ver ahora. Hola, Ah, ahora sí. ¿me escuchás? Sí, ahora te Sí, sí, escucho. yo te escucho perfecto, perfecto. Bueno, de- tengo que compensar este sombrero que me he puesto para ver si funciona mejor. Este, bueno, muy bien. Entonces vamos a aprovechar que ya estamos acá y que hay conexión. Entonces, primero que nada, me gustaría preguntarte si pudiste mirar el artículo de Kugusi en el Google Drive. Lo podemos compartir, pero como la página se me muestra apaisada, no sé cómo darlo vuelta, digamos. Ah, en realidad yo ese artículo no lo recordaba. Sí estuve viendo a Wallace y estuve viendo un artículo de Velaza que era sobre los fragmentos de, bueno, Livio, Nevio, etc. Ok, o sea que no se relaciona puntualmente con lo que les comenté el lunes pasado, que no podía dar clase, entonces les encargué un trabajito como para que estuvieran atentos a eso. Pero voy a empezar por compartirlo, por compartir el artículo de Kugusi para que lo veamos juntas, porque es el que habíamos empezado a trabajar. Espera, porque no lo tengo abierto. El que habíamos empezado a trabajar en la clase anterior, espera, en la clase del 6 de septiembre, y es un artículo muy interesante que yo hice digitalizar. Acá está. Es que se llama Dos temas epigráficos. Y habíamos empezado a leer, creo que vos estabas, el 6, Ujú, sí, sí. cómo se puede encarar un trabajo de investigación sobre un corpus de epígrafes tomados de los Carmina Latina Epigráfica, donde están las poesías en verso, escritas sobre piedra o sobre material resistente, armando un corpus con ese tipo de producción. Entonces ahora déjame mirar dónde lo tengo para abrir la página y chequear el documento que yo les había pasado en fotografía la clase anterior. Y ahora lo puedo compartir, pero lamentablemente, ¿ves cómo lo veo? Ah, Apaisado. sí, 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 sí. Sí, no, No sé. entonces voy a buscar las fotos que las tengo descargadas y lo sigo, digamos, con esta Ajá. foto. O sea, vos pudiste descargar este archivo como fotos. En realidad me las envió Daira, porque viste que yo no tengo celu, entonces me las envió por mail. Ah, o sea que Daira les podría enviar a todos esa conversión, digamos. Quizás, sí, sí, a ver, acá Bueno, tengo. ahora cuando ella llegue podemos
ver si se puede hacer así, porque yo digo lo que ofrezco es ir mirándolo de mi versión, pero si vos tenés la foto es mucho mejor. O sea, ahora iríamos a la página, por ejemplo, a la página 205, donde habíamos quedado la vez pasada. Ah, perfecto. 201, 203, 2, 205. Pero yo tendría que poner la máquina así para poder leer. Te voy a compartir una por el chat a ver si es la 205 porque no me aparece el número de página. Ah, caramba. Bueno. Acá está Natalia. Hola Nati, bienvenida. Acá estábamos chequeando una cosa respecto del artículo de Kugusi que yo les pasé el lunes pasado, que no sé cómo transformar en una visualización vertical, porque está apaisada la reproducción. Y en el caso de Luz, me dice que ella recibió de Daira los archivos en fotos como separados. No sé si se los habrá mandado a todos. A ver, dame un segundito, Mauji, que trato de dar vuelta el Ah, PDF, porque es un PDF, ¿no? es un PDF, claro, Sí, pero está ya te... apaisado y no lo puedo corregir. No sé Sí, cómo se da sí, sí, sí. vuelta. Si Ahora me querés fijo. lo saco de acá y decime Sí, si lográs. epigrafía, Carmina Latina, epigráfica. Sí, espérame que estoy buscando el texto acá, que es el de Curus. Sí, ya te digo si lo puedo... Sí, ¿sabes qué? Creo que lo voy a poder dar vuelta. A ver. Dame un segundito que lo tengo acá descargado. Hay como una función que es para girar los archivos. Si no, igualmente, si no lo puedo hacer ahora, lo, rotar vista, acá. Quiero ver si se guarda. Porque en el PDF, Mauji, si vos lo abrís directamente, no desde el Drive, sino desde la computadora, si lo tenés descargado, que ahora si quieren se los mando por el chat, pueden poner ver en las opciones de arriba, rotar vista, y ahí tiene la flecha hacia la derecha y ahí se puede rotar. Ah, Ahora espera un se los poquito pasó. entonces. Esto yo lo descargo. Claro, y ya directamente, yo igual lo mando para que Luz también lo tenga. Ahí lo estoy mandando por el chat, por si lo quieren abrir desde el chat directamente. Y si lo abrís desde la compu, el PDF y pones ver, rotar vista, dice hacia la derecha o hacia la izquierda, y ahí elegís según. No lo puedo creer, sí. Mirá qué sencillo. Sabés que esta es la cancha, por ahí Luz lo va a recordar, de los textos del CEFIL, que siempre tienen un lado, digamos, un lado hacia arriba y otro lado hacia abajo, que son de terror para leer, porque están pensados para la impresión en realidad, pero bueno, cuando uno los lee virtual tienen esa presentación, entonces estoy todo el tiempo rotando la vista cada vez que voy pasando una página, es de terror, así que es la cancha de leer los archivos así. Dado vuelta. Perfecto, sí, sí, tenés razón, sí, ya quedó dado vuelta. Bueno, ahora lo puedo compartir. Y la En próxima, realidad, si no te aparece dado vuelta, lo haces de nuevo, o sea, lo podés hacer vos manualmente, así que... sí, 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 tal cual. Bueno, No, yo le decía recién a Luz que sí, estábamos tratando de compartir la página 205, sí. que ahora, bueno, voy a tener que compartir de nuevo, pero esta otra página en el, no esta. Ay, caramba.
si quiero entrar ahora al lugar donde estamos juntas y no encuentro por dónde. Acá. Perfecto. Ahí aparece al derecho. Ahí aparece la letra B en la mitad de la página a la derecha, ¿verdad? La página 205. Sí. En que empieza el segundo grupo en que están clasificados estos epígrafes, que tiene que ver con una selección de los epígrafes que tienen mencionado el lugar de nacimiento y el lugar de muerte. Digamos que, a diferencia del tipo A, apenas tiene solamente esos datos. En cambio, el tipo B tiene lugar de nacimiento, lugar de muerte y algún otro dato más del viaje realizado, digamos, para llegar a esa cantidad de datos. Entonces, lo interesante de esta selección es que empieza a moverse un poco el esquema puro de la mención del lugar de nacimiento y de muerte por un detalle más del recorrido, digamos. El viaje aparece un poco más complejo. Entonces, la clase pasada en la que estuvimos juntos, digamos, el 6 de septiembre, hicimos un recorrido por estas dos primeras, creo, no sé si la tercera también la hicimos, pero hola Julián, ¿cómo estás? ¿Te escucha Julián? Hola, Maufi. Ah, Sí, ¿cómo? sí, estoy. Ahí está. Bueno, Con el entonces, micrófono nomás. ok, acá habíamos traído a colación un ejemplo de sum frigia terra natus et multa peragrans veni in Dalmatia. Sane salona bona in quantum liquid aeterna habitare domu. Un frigio que llega a Salona y allí muere. Bueno, es interesante saber de la existencia de un viajero que viene nada menos que desde Frigia, que sería el lugar donde perdió la vida el hermano de Catulo, y también el lugar hacia donde se dirigió Atis en el Carmen 63 de Catulo a buscar la afiliación con la diosa, la Magna Mater. Interesante tener presente que ese podía llegar a ser uno de los viajes, no digo habituales, pero sí posibles, de un frigio o de un romano y de vuelta, ¿sí? Entonces lo que dice acá está dicho en verso. Evidentemente en la piedra hay algunas palabras que están abreviadas o que se ha perdido la escritura, por lo cual el editor lo que hace es agregar en corchetes cuadrados, digamos, por ejemplo, peragrans, porque se ve la P y grans. Entonces, el participio presente viene a cuento para completar el hexámetro. Sum frigi ae terra natus et multa peragrans. Veni in Dalmatia sane salona bona. O sea, un pentámetro. Entonces, con un dístico elegíaco y otro que puede aparecer in quantum liquid aeterna habitare domu. Aeterna habitare domu. In quantum liquid aeterna habitare domu. Un segundo pentámetro. También es cierto que para publicar estos epígrafes en esta colección, Kugusi, que es el autor, el editor, digamos, el que está trabajando, reorganizando este material, lo que hace es reducir
el epígrafe a estos 3 versos, porque en realidad el epígrafe es más grande. Si nosotros hacemos la búsqueda del epígrafe que contiene estos 3 versos, probablemente encontremos en la web el epígrafe completo, desarrollado con toda la descripción necesaria para tenerlo completo. Bien, entonces, este es el primer ejemplo que pone de una inscripción escrita en verso, donde muestra la presencia del viaje y la presencia del lugar de donde está la tumba, digamos, donde está escrito el epígrafe, y al mismo tiempo un peragrans que viene a agregarle un dato de que venía recorriendo in Dalmatia, sane, salona bona, in quantum liquid aeterna habitare domo. En cuanto fue lícito habitar en la eterna morada, ¿sí? Pasó por Dalmacia. Sane, Salona Bona. Evidentemente llegué a Salona Bona, ¿sí? In quantum liquid, en cuanto me fue lícito habitar en una morada eterna, ¿sí? Entonces, en la explicación de Cubusi en italiano dice un frigio que llega a Salona y allí muere. Entonces, el viaje de Frigia a Salona, recorriendo, pasando por Dalmacia, es un recorrido que se puede marcar en un mapa, esto es lo que yo decía. Entonces, si todos los epígrafes de esta publicación nosotros los marcamos en un mapa, vamos a tener una idea de qué recorridos hacían estos individuos que se lanzaban a, digamos, no a vivir en determinado lugar, sino a viajar, recorrer y encontrar la muerte en algún otro lugar. El segundo, que está cerca de Darmstadt, por lo cual claramente dice después que es un nativo de Teano, que es muerto por ladrones en Germania, ¿sí? Entonces, ¿cómo dice esto? Versantem peregre hic in interfecere latrones, versantem peregre hic interfecere latrones, quem genuite anno, sidic in ex campania. Altera context sit telus dedit altera nasci, otro hexámetro después del pentámetro. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto? ¿A quién? Esta es la persona que está enterrada, ¿sí? Versantem. Acá está Federico también. Ah, ¿entraste, Esteban? Sí, 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 acá estamos bien. Ok. Bueno, entonces estamos tratando de leer esto que lo veo ahora un poco chico para que lo distingan ustedes, pero de algún modo u otro ustedes pueden bajar el archivo, digamos, y verlo con el tamaño adecuado, ¿no? Acá hay un acusativo para el participio presente versantem. Peregre es una forma adverbial, recorriendo, dando vueltas, a uno que daba vueltas, recorriendo. Aquí interfecere latrones interfecere, lo mataron unos ladrones, al cual engendró Teano Siriquino ex Campania, en la tierra de Teano Siriquino, de la Campania, a partir de la Campania, en los alrededores de Campania.
Altera contexit telus, dedit altera nasci. O sea, una tierra lo cubrió, le dio el nacer otra tierra. O sea, es una persona que después de recorrer recibe la muerte por parte de unos ladrones, habiendo nacido en Teano, es asesinado donde está enterrado, que es en esta altera telus contexit. Esta otra tierra lo cubrió, ¿sí? Digamos que todo esto nos da como una impresión mucho más directa de cuál es la relación entre un epígrafe y una tumba, en cuanto a lo que significa la vida cotidiana de estos personajes que se movían de un lugar a otro. A veces se especifica la razón del recorrido y otras veces es simplemente, digamos, la mención del lugar de nacimiento y del lugar de muerte. En la que sigue, que es, también está numerada con varias fuentes, digamos, todas significan colecciones, distinto tipo de colecciones de Carmina Latina Epigráfica. En el Monumenta Germania e Historia, de autores antiguos, el tomo sexto, página 194, también está citado el epígrafe. Como les decía antes, estos epígrafes los pueden encontrar en internet con mucha mayor amplitud, digamos. Aquí Cuguzi selecciona solo los versos centrales donde están estos elementos que él quiere captar, como el lugar de nacimiento, el lugar de muerte, y si hay alguna referencia a los viajes realizados entre medio, ¿sí? Panonis genitus trascendens aequora vasta, Gallicae in gremium divinis nutibus actus. Este se llama Martino, obispo de Braga, nacido en Panonia y muerto en Galicia. Lo leen abajo en italiano. Entonces, nacido en Panonia y muerto en Galicia. Y uno va teniendo una especie de mapa mental que puede trasladarse a un mapa real, digamos, de la zona, como para ver qué significa viajar de Panonia a Galicia. Y sobre todo, trascendens aequora vasta, que sería el dato específico de los recorridos realizados, porque ha llegado por mar, trascendiendo, digamos, moviéndose por aequora vasta, por anchos mares, ¿sí? In gremium, actus in gremium divinis nutibus Gallicae. En las divinas, ¿cómo sería la palabra nutibus? Tenemos un diccionario, lo identificamos. ¿Qué dirían ustedes? Claro, mientras estoy compartiendo pantalla no puedo salir de acá, pero en este momento me fui para cualquier lado. Es de nutus, pero es difícil la traducción. Ajá. Me parece asentimiento, ¿puede ser? Sí. No. También puede ser una orden. Claro, digamos, es un movimiento de la cabeza, Sí. que hace un dios, por ejemplo, en señal de recepción o en señal de alguna aprobación de una conducta o lo que fuera, Sí. con la aceptación, las aceptaciones divinas, ¿no? Es como asentir, porque viene Exacto. del verbo nod, que es asentir, pero es muy difícil la traducción, así como aceptación o afirmación.
Claro, porque viene a llegar al regazo de Galicia, a Actus, habiendo actuado ese genitus que está como sujeto, la persona engendrada en Panonia, tras actuar divinis nutibus por asentimientos divinos, o sea, por orden de los dioses, por seguir las indicaciones divinas. Por lo cual también para nosotros se hace por ahí un poco más claro que nos diga que es el obispo de Braga el que está mencionado en la tumba, ¿verdad? Es alguien que tiene creencias religiosas, que es cristiano, digamos, y que, bueno, ahora me fui de donde tenía yo, ya no me acuerdo dónde lo tenía, acá. Ahora sí. Entonces, acá tenemos divinis nutibus actus, digamos, tras actuar o habiendo actuado por órdenes divinas, ¿sí? Llegó, porque no está, murió aquí, in gremium Gallicae, en el regazo de Galicia, como si Galicia, la región, fuera la que lo recibió en su regazo, ¿sí? Bien. Con el mismo criterio, entonces, yo lo que les pedía era que ustedes vieran. Hola Federico, no sé si estás pudiendo entrar. Les había pedido que ustedes vieran de identificar 2 a elección de estos epígrafes, no para hacerlo ahora y para entregármelo, porque en realidad lo que quiero es que ustedes hagan su práctica específica con 2 de estos epígrafes elegidos porque les llama la atención, como lo dice, porque les parece interesante el recorrido que implica de la vida hasta la muerte, contado en muy pocos versos, ¿sí? Digamos, el grupo B en el que estamos ahora, de epígrafes clasificados por Cuguzi, lo que implica es que se menciona el lugar de nacimiento, el lugar de la muerte y además alguna parte del recorrido. Por ejemplo, en el caso del obispo de Braga, el anterior, se menciona Trascendens aequora vasta, o sea que llegó por mar, desde Panonia, llegó por mar a Galicia. ¿Cómo llegó por mar? Probablemente recorriendo todo el Mediterráneo y pasando por Gibraltar y levantando por la costa de España hasta Galicia, en el norte, ¿verdad? Es decir, es un recorrido impresionante para esa época. Uno no se imagina de qué eran capaces nuestros romanos desparramados por el mundo. En la que sigue, por ejemplo, podemos ver dónde está ubicado el epígrafe. Dice en Colonia, en el siglo III o comienzos del IV. Se supone que estamos en el periodo después de Cristo, digamos. Entonces, aquí aclara que es un dárdano que muere en Colonia. ¿Y cómo llega de Dardania? Porque dice genitus istic, mi care timaui, pos varios casus, post hoc discrimina rerum, deseris eu pulcram primavo flore iuventam. Tiene algunos aditamentos, digamos, el lugar de nacimiento y el lugar de llegada, una especificación de en qué consistió el viaje. Post hoc discrimina rerum. ¿Qué son los discrimina rerum? Después de tantos peripecias
de las cosas, es decir, que no es que fue a un solo lugar y le pasó todo ahí, sino que hizo otros recorridos, ¿sí? Y después, ¿qué significa pulcram iuventam primaevo flore? De una flor primaveral, en una flor primaveral. La pulcra juventud en una flor de primavera. Hay algunos que son más poéticos que otros, pero en síntesis tienen todo este recorrido para encontrar dos epígrafes hasta llegar a la letra C, que está especificada como el tercer grupo de epígrafes. ¿Estás, Federico, estás acá? ¿Pudiste entrar? No, no lo veo. No sé qué le pasa a Federico porque ya pasó 2 veces por la entrada, digamos. Mauji, Sí, dice en el chat que no está pudiendo escuchar, aparentemente. que no escucha. Ajá. No sé por qué no escucho nada. Ahí se conectó de nuevo, pero tal vez tiene problemas de conexión o... Puso que no estaba en su casa. En cualquier caso, nada, supongo que está teniendo algún problema para conectarse como corresponde. Sí, que de última igual si está la grabación, obvio que puede acceder después. Ok. Bueno, esto, digamos, es un divertimento de nuestras clases de filología, porque, digamos, no estamos enseñando un tema de epigrafía, pero estamos, digamos, recorriendo las perspectivas de la epigrafía hoy como ciencia auxiliar de la filología, en la medida en que... Ah, Verónica, no te había visto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, digamos, es una ciencia auxiliar de la filología en la medida en que está conformada por textos, solo que esos textos tienen una historia del texto bastante distinta, mucho más directa y breve que la historia del texto de los textos transmitidos en manuscritos o transmitidos por citas de otros textos, digamos, de manera indirecta. Entonces, el grupo C de estos epígrafes reúne alguna característica un poco más imperfecta. Vamos a ir a la primera página de esta presentación de Kubusi, donde nos dice qué pasa con el tercer tipo de epígrafes. El tercero dice, un tercer tipo, afín al tipo B, prevé la insistencia sobre el viaje, sobre los viajes, afrontados por el dedicatario de la composición antes de llegar al lugar en el que ha encontrado la muerte y sepultura. Podemos indicarlo como el tipo C. La diferencia entre el tipo B y el tipo C está establecida sustancialmente por la diversidad de ángulo visual. En el tipo B, los viajes son citados ocasionalmente, mientras en el tipo C parecen proveer el punto primario al que emite el Carmen, los puntos primarios al extensore del Carmen. Es decir, que presta más atención al punto de partida, que sería el momento en el que sale de viaje. Y después el cuarto tipo, que podemos indicar con la letra D, provee datos solo parciales, o indicaciones más o menos precisas de su única proveniencia. En este caso, la mención de la localidad de llegada, muerte, sepultura está implícita, dato que
esta segunda indicación, esperen que estoy corriendo esto, se logra indirectamente por la ubicación misma del sepulcro, digamos, ¿sí? Y por lo tanto del poema. O indicación de la única localidad de muerte contrapuesta implícitamente a la localidad de nacimiento, que sin embargo no se menciona expresamente y permanece por lo tanto fuera de control para nosotros. Es decir, que los tipos C y D son, digamos, menos completos en cuanto a los datos que proveen, ¿sí? Así que acá, para volver al punto C, me perdí. Aquí en la página 207 empieza la clasificación de los epígrafes C, donde dice exactamente, vamos a ver el primer caso. Oquirit aec libicis comitans nos grandis ab oris, per freta per terras cédula dum sequitur. Son 2 versos nada más, y nos aclara que es una nodriza africana que viaja hasta la Negra, y allí muere. Hay que ver dónde está este lugar, la Negra, la Negra. Entonces, ocidit aec libicis comitans nos grandis aboris, per freta per terras cédula dum sequitur. Acá mucho detalle no tenemos, pero ¿qué esperamos? Que aparezca el lugar donde está enterrada. Murió esta en las grandis libicis, ab grandis libicis oris, ¿sí? Junto o desde las grandes riberas libias, comitans, acompañando, cédula, servicial, dum sequitur, cédula, mientras sigue servicial a través de estrechos y a través de las tierras, a través de estrechos y de tierras, ¿sí? Entonces, si uno busca este epígrafe en internet, en la web, puede encontrarlo más extenso y puede darse una mejor idea de cómo sabe Kugusi que es una nodriza africana que viaja junto a la Nera y allí muere. Está la tumba en ese lugar que se llama Nera, pero sabemos que de alguna manera hay un punto de partida que son las riberas libias, acompañando cédula, acompañando evidentemente a un bebé, porque si es una nodriza, en algún lado debe estar mencionada esa función en otra parte del epígrafe. Pero Kugusi cita solamente estos 2 versos para mostrarnos cómo empieza acá otro grupo dentro de la clasificación de los epígrafes. En el siguiente tenemos el CLE 1265, en la colección de Kolodniak es el número 235, esos son referencias de dónde están publicados estos epígrafes, ¿sí? Y acá en este caso dice per freta, per maria, trayectus, saepe, perundas. ¿A qué les hace acordar este verso?
¿Alguien tiene presente Catulo, ¿no? el Carmen 101 de Catulo? Exactamente. El Carmen 101 de Catulo, que dice exactamente como dice. Multa per aequora vectus. Multa per gentes et multa per aequora vectus. ¿Sí? Miren acá, per freta, per maria, traiectus, saepe perundas. Qui non debuerat obitus remanere in aeterno. Y este es un nauclerus, que es un navegante, ¿sí? De Salona, que muere en aeternum. ¿Cómo sabe que es de Salona? Acá Salona no está nombrado. Dice, llevado por estrechos, por mares, a menudo a través de las olas, quien no había debido permanecer tras su muerte, obitus, habiendo muerto, in aeterno, en la localidad de Aeterno. Claro, a nosotros nos falta tomar conocimiento exacto de dónde queda esta localidad de Aeterno. Pero es el lugar donde está el epígrafe colocado, ¿verdad? Por eso pertenece al grupo C. Y con el mismo criterio siguen todos los que están adscriptos al tipo C de los epígrafes, que como ustedes ven son unos cuantos, y luego llegamos al tipo D, que también deja en el aire alguna parte de la información, del nacimiento o de la muerte. En el lugar de nacimiento lo tenemos que conocer porque nos lo diga el epígrafe, y si no, solo sabemos dónde murió porque está el epígrafe en ese lugar. Acá entonces en el primero que pone es un epígrafe de Milán, está en Milán. Por lo tanto, tenemos unos 3 versos y nos aclara en la traducción que es una mujer de Lesbos muerta en Milán. ¿Y cómo infiere esos datos el editor? Lesbia quam tulera telus pulcherrima tarsis, y acá hay puntos suspensivos que implican que el editor está sacando información que no le parece pertinente para los datos que él busca en los epígrafes. Entonces, Lesbia, a la cual la tierra había llevado pulcherrima tarsis, la tarsis pulcherrima, la telus, ¿sí? Quam ereptam terris pia numina subtraxerunt, anc sibi sola domum corporis constituit. La morada de su cuerpo, estableció anc domum sibi sola, anc domum corporis sibi sola. Para sí estableció ella sola esta morada de su cuerpo, donde está escrito esto, en donde está la tumba, ¿sí? Y lo que sabemos es que se llamaba Lesbia y tiene una relativa a la cual, arrebatada de las tierras, subtraxerunt, los numina a ella, subtraxerunt numina, la voluntad de los dioses la arrebataron, ¿sí? Ereptam, arrancada de las tierras.
Pia númina, las piadosas voluntades de los dioses la sustrajeron. Y esta que viaja a Armenia, ¿desde dónde? Una mujer nativa de Roma muerta en Armenia. Imagínense ustedes lo que habrá sido viajar de Roma a Armenia en aquellos tiempos, ¿verdad? Satala está en Armenia y es en ese lugar, en Satala de Armenia, donde está la tumba. Por lo tanto, acá menciona Roma mi telus, para mí, la tierra, Roma, genus inde, nacida de allí, sed, hóspita, sedes, y no sabemos qué más rodea esta inscripción, pero la sede final, mi domus, la domus corporis, hospitalaria, es esta donde estoy enterrada. Y eso no hace falta que lo diga, pero digamos es bastante elíptica la expresión. Y está en Armenia. Así que un viaje de Roma a Armenia podríamos marcarlo en un mapa y ver lo que significa el recorrido. También para tener presente esta cuestión de los viajes y los recorridos. Quizás si alguno de ustedes trabaja con un historiador griego, con Heródoto, con Tucídides, con algún geógrafo, y puede ir recorriendo los lugares y marcándolos en un mapa, hay recursos actuales de la gente que se dedica a la representación gráfica en mapas, donde se puede hacer un paralelo de los viajes narrados por los escritores, por los historiadores, y la ubicación de cada una de las regiones que van mencionando a lo largo de sus textos. Y eso permite graficar en un mapa lo que sería la geografía del mundo antiguo, del mundo mediterráneo antiguo, y ver cuáles eran los caminos más transitados por el común de la gente y cuáles eran los bien específicos, digamos casos muy particulares de traslados de una tierra a otra. Digamos que el término de la vida era mucho menor que el que tenemos ahora, pero esta posibilidad de hacer esos recorridos nos lleva entonces finalmente, después de ver esta representación de otro tipo, otro grupo de epígrafes, después de haber visto ejemplos de los 4, les leo para que compartamos la parte, digamos, que ustedes no traducen del italiano. En el caso en que alguien lo esté traduciendo, me ayuda y me dice. Dice acá que el tema, como se verifica en otros casos, por ejemplo, en aquel de la gloria en vida, del que me he ocupado brevemente en otra parte, el tema unitario, más allá de las articulaciones internas que propuse por comodidad de estudio, una documentación de esto podrán bastar las siguientes observaciones para documentar todo esto. La terminología usada en algunos de los Carmina Latina epigráfica del tipo multa peregrinari y parecidos, ocurre, por ejemplo, también en el Carmina Latina epigráfica 1267 registrado en el grupo B. La terminología del Gignere, o sea, del nacimiento y afines, a propósito de la localidad de origen, y del tenere y afines, o sea, me tiene tal tierra, ¿sí? A propósito de la localidad de muerte o sepultura, es frecuente en los Carmina del tipo A, B y C.
Varias veces la registración o el registro de la muerte está acompañado del lamento por la crueldad de la tierra que ha raptado al destinatario del carmen. Esto se verifica en los cármina pertenecientes a diversos grupos, precisamente en los cármina latina epigráfica 1312 del grupo A, en el 2199 del grupo B, en el 1185 y 1026, el CLE Anibaldi, el CLE 587 del grupo D, mucho más rara la manifestación de afecto por la tierra extranjera a la que llega el sujeto que muere. Entonces, en los CLE 1267 del grupo B. Algunas veces se expresa la mención que en la base del viaje infeliz que ha llevado al dedicatario del Carmen al lugar en el que luego encontró la muerte, es el deseo de la peregrinatio, o sea, peregrinaggio, el peregrinaje, o más genéricamente, el gusto por viajar. Incluso en este caso están caracterizados los cármina pertenecientes a grupos diversos, y acá los menciona, en los que se habla del deseo de viajar, que justifica el cambio de lugar del sujeto, ¿sí? No faltan, no mancano, no faltan casi de concordancia verbal entre cármina registrados por mí bajo categorías diferentes. Confróntese, por ejemplo, el CLE 728.2, que dice Maerorem patriae tantum luctusque remisit, registrado bajo la categoría A, y el CLE 587.8, donde dice Crudelem luctum domui ravena remisit. Usa el mismo verbo, usa la palabra luctus, usa el crudelis para la tierra que lo recibe, etc. La indicación del tema no es nueva en absoluto. O sea, cualquiera que trabaje con los CLE sabe que estos temas están, digamos, con recurrencia. Sin embargo, las observaciones que aquí propongo se justifican bajo varios aspectos, porque tienen el objetivo de subrayar cómo aquello aquí establecido sea precisamente un verdadero y propio tema. Y entonces describe en la nota la palabra tema, que dice que se trata de tema verdadero y propio, está demostrado, más allá de todo, por el hecho de que a veces está explicado según la modalidad usual de casi fijo, pero de modo impropio. Entonces, por ejemplo, Libua e genuit telus, la tierra de Libia me engendró, eademque recepit, Caesarea de Mauritania, y non externa satus sitica de gentes irorum, sum satus Atenavirus ubiquingunt as paga emoles, Quirta, probablemente siglo III, y fuera del tema, el epitafio de Virgilio es retomado en los Carmina Latina Epigráfica, los números que dice acá, 1558 y 28.5 de Kolodniak. Misia in Dacia. Bueno, un verdadero tema, el tema de la muerte, el tema del viaje. Está claro que son temas epigráficos, ¿sí? Porque señalan numerosos casos no considerados hasta ahora por otros estudiosos, porque quieren poner en evidencia recorridos más estrechamente literarios del tema mismo, cuando el tema se transforma en literatura, el tema del viaje y de la muerte. En cualquier medida,
se recoge el motivo con su fina sensibilidad de gran editor de la musa lapidaria. Bücheler, saben que hay un crítico que se llama Courtney, que escribe un volumen precioso que se llama Musa Lapidaria, donde reúne muchas Carmina Latina epigráfica divididos o subdivididos en diversos temas. Aquí estamos con el tema de la muerte y el viaje, pero hay muchos otros temas, y en Musa Lapidaria de Courtney es fantástico el recorrido que hace por los Clé. En este caso cita con la musa lapidaria como nombre, digamos, específico para la colección de Bücheler, que en su recolección registró como contiguos, por afinidad de temática, algunos de los Carmina que yo he señalado más arriba. Son los bloques marcados con los números 474, 476, 478 y 479 respectivamente, 1264, 1265, 66, 67, 68, una serie más amplia de lugares, indican en el orden crítico Galetier, Brelich y Barbieri. Entonces, sí. Perdón que te interrumpa, te hago una consulta. Porque yo tengo entendido que los Carmina Latina epigráfica ya son como una selección del SIL, ¿no? Sí, exactamente. Y además, o sea, cada persona, cada estudioso, digamos, de estos, entiendo que son inscripciones en verso, ¿no? Cada estudioso de esto hace como subselecciones, es como ad infinitum. Sí, sí. Como que Han hecho cada persona va seleccionando de la selección como nuevas formas de abordar estas inscripciones. Sí, sí, son objetivos específicos que se propone cualquier investigador al que le interese el material en sí, como para seleccionar por determinados criterios y hacer un trabajo de edición de ellos, asociándolos. En este caso, lo que se propone Kugusi es seleccionar de lo que ya han seleccionado los que hicieron el CLE, entre ellos Bücheler, y seleccionar del CLE solamente los que se refieren al viaje y la muerte, digamos, como temas específicos. Pero creo al que mismo como que tiempo... le llamó la atención a muchos estudiosos o a muchos editores, porque terminan editando el texto, y son como elecciones sumamente personales, ¿no? Como si los motivara alguna temática en particular como para hacer una nueva agrupación, una nueva selección. Me llama la atención, digamos, cuánto interés trajo el trabajo de epigrafía digamos, en distintos editores que siguen una vez más reagrupando, ¿no? Es como un trabajo que nunca termina, digamos, y que sigue criterios variados según cada editor. No sé, es interesante. Sí, también cualquier trabajo filológico sobre cualquier texto latino o griego, te aseguro que es un trabajo que nunca termina. Porque las perspectivas... Sí, pero recuerdo que vos habías mencionado que lo que tiene característico el CLE es que la idea también es ver detalles de la vida cotidiana. Entonces también es eso, creo que lo que atrae, creo yo, es que a diferencia de los manuscritos, o bueno, los textos, ¿no? Que suelen ser siempre relacionados más con lo literario, o sea, con esta cuestión un poco más culta, podríamos incluso decir. Acá es donde lo que emociona, lo que lleva a las personas es conocer realmente como la cultura, la sociedad y los hábitos que se puede ver directamente en la epigrafía, o sea que quizás eso en los textos se buscan otro tipo de relatos, digamos, ya relacionados con lo literario. Acá es como que siento demasiado entusiasmo para ver los detalles de cómo vivían las personas en la época. No sé, por ahí es eso lo interesante, como realmente conocer. Digamos que el objetivo no es claramente ver el desarrollo de los viajes en la vida cotidiana. Creo que eso es un objetivo secundario que nos llega también porque nos toca de cerca, digamos. También es una práctica que quizás no con tanta frecuencia, pero que en algunos
en algunos epígrafes de los cementerios locales también tenemos este tipo de construcciones. Pero en realidad lo que a Kubusi le interesa es identificar, y a esto vamos ahora, digamos, es identificar qué ocurre primero. El discurso formular de los epígrafes del CLE, que están prácticamente como fórmulas, prácticamente porque usan los mismos verbos, usan para morir y para nacer, usan los mismos verbos para el recorrido intermedio. ¿Qué ocurre primero, el texto literario o el texto de los epígrafes? O sea, ¿qué está registrado desde más antiguo? Y lo interesante de esto es que ahora viene, vamos a pasar un poco por alto lo que sigue diciendo acá, pero observen la atención vuelta prestada por los estudiosos a las reminiscencias del epitafio virgiliano, es está por cierto justificada. Indudablemente, a menudo se ha retomado aquel paso de los Carmina Latina epigráfica, es real, basta confrontar la formulación célebre del epitafio de Virgilio. Se suele llamar pseudoepitafio porque no está definido si efectivamente está Virgilio enterrado ahí, pero la tumba tiene la inscripción que dice Mantua me genuit, calabri rapuere tenet nunc, partenope quequini, pascua rura duques. O sea, es una construcción literaria de un epígrafe virgiliano, pseudo virgiliano se lo llama, con la recurrencia de las fórmulas que hemos estado viendo en esta serie de Carminas, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta inmediatamente, y así también de manera más amplia de lo que haya ocurrido hasta ahora relevado. De hecho, en los lugares de las ciudades de Armini, Joma, Sarker, se pueden añadir al menos otros CLE en Monceau, y una prueba de la notoriedad del del pasaje pseudo-virgiliano está constituida por la imitación que se encuentra más tarde en el tiempo, recogida por el crítico Peace. Pero en nuestro caso, la reminiscencia del pseudo-Virgilio no es en sí misma, en tanto se sugieren formulaciones verbales no de origen en motivos extranjeros a la realidad. De hecho, el tema que he creído enuclear o, digamos, distinguir, no es evidentemente literario. Un dato que no habría sido posible inventar sobre la formulación de un modelo literario, que tal persona hubiese nacido en cierta localidad, hubiese afrontado cierto viaje, hubiese muerto y hubiese sido sepultada en cierto lugar. La misma observación vale también para otra reminiscencia catuliana, esta vez Catulo 101, cuando dice multas per gentes et multa per aecora vectus, reencontrable en el CLE 1394 del grupo B, o sea, empieza a aparecer la formulación catuliana en otros Carmina Latina epigráfica. El pasaje catuliano, de elevada entonación y empeño literario, porque claramente tiene un ritmo, tiene una cadencia, tiene una habilidad retórica de construcción literaria, ha, por cierto, inspirado las formulaciones verbales presentes en los Carmina Latina epigráfica,
un lugar desde el punto de vista poético, en la Eneida 6, 692 a 693, pero no ha podido inspirar en su totalidad el tema del viaje y la muerte. Reminiscencias del pseudo Virgilio es respectivamente de Catulo, pueden haber sugerido ciertos módulos expresivos con los cuales formular el tema, no haber determinado el tema mismo, que por lo demás, como surge de la documentación que he adoptado más arriba, netamente, sea cuantitativamente cuanto modos de expresión, los límites de la imitación de dos autores. Es decir, puede haberse, el texto de Catulo puede haber motivado imitación de quienes tenían que escribir los epígrafes, ¿sí? Así, en nuestro caso específico, se puede pensar en el rodejamiento, quiere decir el dar vuelta las posiciones y plantear la hipótesis que el epitafio de Virgilio, una composición fúnebre por excelencia, tanto como el pasaje catuliano, el Carmen a la muerte del hermano, hayan aplicado de modo apropiado el tema de la muerte sobrevenida en una localidad diversa de su nacimiento, tema preexistente y difundido en el ámbito de la producción de los Carmina epigráfica. Los Carmina epigráfica recogidos antes, algunos probablemente preceden cronológicamente el presunto epitafio de Virgilio, y no conozco, en cambio, algún clé anterior a Catulo que presente el tema en cuestión. ¿Se entiende esto? Pero no considero absurdo formular la hipótesis, aunque no verificable por carencia de adecuada documentación, que las fechas de su difusión sucesiva y sobre todo las fechas de su inmediatez, el tema fuera preexistente incluso a Catulo, como el epitafio virgiliano, y que Catulo, como el citado epitafio, lo haya alcanzado por la tradición de los clé, o sea que haya habido antecedentes en los epitafios. Tanto más que en el caso de otro pasaje del Carmen 101 de Catulo, del cual nos ocupamos, la dependencia de la tradición de los Carmina Latina epigráfica es demostrable sobre la base documental. Y acá viene la sorpresa. Por lo demás, si no para el mundo latino, por cierto, para el mundo griego, el tema está atestiguado mucho antes que en Catulo. Y es ahí el secreto de esta investigación, digamos. Bastará hacer referencia, por ejemplo, y va citando de la mitad del siglo II a.C., son inscripciones citadas por autores que se dedicaron a los Carmina Latina, Carmina Graeca epigráfica, ¿sí? Del siglo VI a.C., de textos literarios se podrían citar, por ejemplo, Tucídides, Antología Palatina 745, Egesio, Antología Palatina 7446, probablemente del siglo III a.C., Meleagro en la Antología Palatina 7419, Antípater de Tesalónica en la Antología Palatina 739, es decir, que hay una enorme cantidad de textos citados en la Antología Palatina en donde esta fórmula que aparece en los epígrafes latinos, utilizada además por el epitafio pseudo-virgiliano y por Catulo, hay, digamos, antecedentes en la literatura griega, sobre todo de la Antología Palatina, que muestran la preexistencia
del motivo en otros poetas griegos. Dionisio en la Antología Palatina está. Y esto constituye una confirmación, aunque indirecta, de la hipótesis por mí formulada. Es decir, que el poeta es previo a las inscripciones, ¿sí? El texto poético está antes que la copia de fórmulas para los epígrafes en verso. Se explicaría perfectamente entonces por qué los autores del CLE sucesivos han retomado, al expresar el tema, las formulaciones del Carmen 101 de Catulo y del Epitafio de Virgilio. Lo han retomado porque veían allí aplicado y poéticamente transfigurado el mismo tema que era típico de la tradición en la que ellos estaban insertos. Entonces dice, incluso no, en el caso en que no se quiera aceptar la hipótesis formulada sobre la implícita antigüedad suya, y prescindiendo, sin embargo, de su formulación literaria, el tema del que aquí nos ocupamos me parece que es digno de ser considerado en sí y por sí, para nosotros que lo estudiamos hoy, gracias a una serie de implicaciones que reca, me toma de sorpresa, la palabra reca no la puedo traducir. Una serie de implicaciones que conlleva, pero no reconozco la palabra. Se puede relevar sobre todo que aparece el tema difundido, especialmente en el mundo pagano, mucho menos en el mundo cristiano. Solo 9 de los cármina epigráficos enumerados más arriba son cristianos, hecho que no sorprende porque en el pensamiento cristiano, localidad de nacimiento y de muerte no revisten particular importancia en la economía de la vida del creyente, siendo ciudadanos de una única y grande ecumene, el reino de Dios. Entonces no es tan importante citar el lugar de nacimiento y además el tema importante desde el punto de vista del estudio de las costumbres bajo varios aspectos, porque da testimonio de la abnegación con la cual las mujeres seguían a los maridos en sus cambios de lugar. Bueno, esto puede ser para quien se dedique a estudiar la mujer en los epígrafes. Por ejemplo, la esposa de Cuguzi, que se llama Splendorio Cuguzi, ¿sí? Se ha dedicado a los epígrafes, digamos, de los que aparecen mujeres. Porque nos permite advertir tangiblemente la commistione, la unión de gente propia de la coiné imperial, con particular atención al ambiente militar. Al menos 13 cármina están relacionados con soldados, porque consiente verificar uso del viaje y tipo de cambios de lugar en acto, en el momento en que suceden en el periodo imperial. Estos últimos 2 puntos se vuelven a encontrar también, y en medida más evidente, en muchos de los innumerables tituli prosastici pervenutici. En los tituli se llaman tituli sepulcrales, digamos, en general todos los epígrafes, en prosa, prosastici, en prosa, que nos han llegado. Pero
esto no quita el valor documental del tema presente en los títulos latini versificados, como he intentado seleccionar en estas páginas. Y a continuación viene el tema del viaje, pero como un tema separado del tema de la muerte. El tema del viaje dice que se puede asociar con el tema precedente, el tema del viaje a la ciudad o zona distinta de aquella que se habita. Voy a atender el teléfono, no sé si lo están escuchando, pero suena insistentemente, perdón. Hola. Ah, Nancy, estoy trabajando. No, te llamo cuando termino. Dale, beso. Sí, perdón, era mi hijo, pero estaba sorprendido porque no contestaba. Bueno, entonces, lo que dice acá es que el texto de gran longitud, más conocido entre los no muchos que presentan este tema, es por cierto el dístico que está en Campania, en la Campania, es decir, en la zona del Golfo de Nápoles, de los Carmina Latina Epigráfica 2060, que dice: Venimus u cupidi, multoma gisire cupimus, ut liqueas nostros visere Roma lares. Hemos llegado aquí deseosos, mucho más deseamos ir para que nos sea lícito volver a ver, oh Roma, nuestros lares. O sea, que nos sea lícito volver a casa, ¿no? De esta forma el dístico no se lee en determinado lugar, pero el arquetipo se puede reconstruir fácilmente gracias a la comparación recíproca de una serie muy nutrida de textos. En la forma menos incompleta, el dístico se lee en el grafito pompeyano, y de paso entonces tenemos otro en el SIL, ¿sí? Venimus occupidi multo magis ire, y un paréntesis porque le falta algo, ut liqueat nostros visere Roma lares. En muchos casos, en Pompeya, se lee el primer verso, y así como se lee en este número 2995, se lee Venimus occupidi multo magis ire cupimus. O sea, alguien pescó esa inscripción, le gustó y la volvió a repetir en otras paredes, digamos, en otros lugares, en donde se menciona que llegamos deseosos a este lugar y mucho más deseamos ir a donde está nuestro hogar en Roma, o Roma, pero esa parte no aparece. Venimus occupidi multo magis ire cupimus, en otra inscripción, otra que dice cupidi multo magis cupimus, Venimus cupidi multo magis ire cupimus. Claramente las fórmulas son las mismas y está escrito en varios inscripciones latinas en distintos lugares, no están asociadas con epitafios. Y en herculano, otra vez, Venimus occupidi multo magis ire cupimus. Arriba, a la izquierda, se lee además Venimus. En la formulación dada por su creador, el dístico indica, yo creo, la expectativa de un turista romano detenido en viaje de placer a Pompeya,
y la sucesiva desilusión a la cual, o por lo cual consigue o percibe el deseo de volver a Roma lo más pronto posible. O sea que Pompeya le causa una desilusión. Si luego las otras formulaciones pompeyanas constituyen adaptaciones del arquetipo por obra de turistas no romanos, los cuales obviamente no podían desear volver a ver a sus lares en Roma, porque Roma no era su ciudad de origen, y no podían, por lo tanto, disfrutar del pentámetro del dístico, o únicamente recuerdos mnemónicos no funcionales de una poesía ya bien conocida, no sabría decirlo. O sea, copiaban solamente un verso, pero no el que se refería a quiero volver a Roma deseoso porque ahí está mi hogar, ¿no? Sin embargo, el hecho de que el primer verso del dístico se encuentre en Herculano, puesto que es una localidad diversa de Pompeya, haría pensar que el verso se utilizó de forma variada para indicar la real desilusión del turista. Y la misma conclusión podría llevar el hecho de que el dístico se lee en Pompeya en una variante erótica adaptada a una situación nueva. Cuando dice venimus hoc cupidi multo magisire cupimus, y el segundo verso dice sed retinet nostros y la puella pedes, pero nos retiene nuestros pies aquella muchacha. O sea que había alguien que tenía ganas de escribir otra cosa utilizando la misma fórmula. Un turista está desilusionado de Pompeya en cuanto a localidad y desea entrar en la casa, pero es combatido en el ánimo porque entretenido en Pompeya por el imprevisto amor por una muchacha del lugar, se quiere quedar. Por cierto, el ritornello, así lo llama, del CLE 2060 y afines, constituye un buen ejemplo del dopión o doblete epigráfico, el doblete epigráfico. Cualquiera que sea la interpretación correcta, es interesante relevar que el dístico de Pompeya y Herculano no está aislado, sino que es comparable en el tema y en la formulación verbal a otros CLE, Carmina Latina Epigráfica. Por ejemplo, Baetica megenuit telus, cupidus libuae cognoscere fines. Caesareae veni cupidus, fata me rapuere mea. Y así agrega varios otros en los que aparece esa fórmula. Y dice, parecida a la precedente, es la inscripción que dice Discesi aburbe in praetorio Adriani Augustis Caesaris, uvidum studerem fata inviderunt mi, raptunque abarte tradiderunt hoc loco. Existen denominadores comunes que relacionan estos CLE con los otros. Visita a una ciudad distinta de la propia, determinada o por deseo de conocer, que sería el doblete, o por deseo de conocer lugares nuevos, el deseo de pasear o el deseo de conocer lugares nuevos, o por la necesidad de los hechos o por la piedad religiosa. Salida desafortunada de la visita o por simple insatisfacción o además por la, nosotros conocemos en Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, las inscripciones que están en las paredes.
digamos, eso con la forma de grafitos puede reflejar cierta originalidad en los dibujos, en las inscripciones de grupos de chicos y muchachas que dejan su sello nocturno, digamos, para darse a conocer. No es para nada una costumbre que se haya terminado prácticamente, es una manera de darle valor literario a las inscripciones producidas por cualquier individuo que tenga en la memoria el recuerdo de esas fórmulas que le permiten ser creativos, digamos, dentro de lo que podría ser una fórmula fija. A veces se subraya que la muerte del visitante se verifica en el lugar visitado. En tal caso, el motivo de la visita se empareja al de la muerte en país extranjero, con lo cual presenta algún punto de contacto. No es de hecho casual que este CLE 479 y los que siguen estén registrados precisamente incluso bajo el tema examinado en las páginas precedentes, sección B. Incluso desde el punto de vista de las formulaciones verbales, existen elementos de contacto en el ámbito de nuestros Carmina Latina epigráfica. Cupidus es el adjetivo que califica al visitante. Urbem videre es la expresión que denota el acto de visitar la ciudad. Como al fin visere lares indica el deseo de volver a ver la ciudad de partida. Todos estos elementos comunes permiten, de hecho, identificar en el Carmen, más arriba indicado, un verdadero y propio tema epigráfico para unir a tantos ya conocidos. ¿Sí? Bueno, acá hemos llegado al punto final, pero digamos, quedó claro más bien que el objetivo era llegar a determinar que todos los poetas de la antología palatina en Grecia ya tenían esas formulaciones de viajar para llegar a un lugar fúnebre, digamos, donde hay una tumba o donde corresponderá llevarle las exequias al hermano, en el caso de Catulo, o donde faltará tal vez que Catulo diga dónde había nacido el hermano, porque en realidad de eso no hay mención. Bueno, pero hemos hecho una recorrida por los Carmina Latina epigráfica. Me parece que interesante la hipótesis, el planteo de una hipótesis a partir de un registro de todos los epígrafes que conservan determinadas fórmulas, para establecer las cuales es necesario definir el tema del viaje y el tema de la muerte como dos temas que no necesariamente van juntos, ¿sí? Bueno, espero que este ingreso a la epigrafía les dé no sé, el deseo de visitar algunos de los congresos de epigrafía que se van a hacer en las Europas en estos tiempos de manera virtual, de modo que tal vez puedan tener la posibilidad de anotarse y escucharlos para ir aprendiendo a manejarse con otras lenguas, con el italiano o con el francés o el alemán o el inglés, y que descubran la posibilidad de apasionarse por algunos de los temas. Digo, no son los únicos posibles, pero siempre está la literatura en el medio, ¿sí? Como el atractivo fundamental de transformar esas escrituras parietales en objetos de estudio para la literatura, ¿sí? Y por supuesto, si nos permiten conocer la vida cotidiana, me parece que puede ser un interesante motivo.
Justamente a partir de eso, hoy llegó a nuestros emails. Les muestro una cosa. Ahora les voy a mostrar. No necesito mostrárselo, digamos, pero les comento, a ver si lo puedo compartir, lo voy a compartir. Esto que mandó el departamento hoy, esperen que lo comparto un minuto. Sí, acá ya lo tenía abierto, así que lo voy a compartir. Miren cómo se llama esta organización de la Universitat Hamburg, que tiene un centro para el estudio de culturas manuscritas. Entonces lo titula que este centro nos invita a un workshop sobre Removed and Rewritten Palimpsests and Related Phenomena from a Cross-Cultural Perspective. Esto es monumental. Es el 7 y el 8 de octubre en estos horarios. Uno se puede anotar y te mandan un link para que lo puedas escuchar por vía, sin la necesidad de viajar hasta Hamburgo, ¿sí? Pero donde dice cosas sorprendentes. Porque es evidente que todos sabemos que es un palimpsesto. Supongo que a esta altura de los tiempos alguna vez lo escucharon mencionar, ¿verdad? Es un texto manuscrito que en determinada época de su transmisión, para apropiarse de un material de escritura, se lo borra y se vuelve a escribir sobre él, ¿verdad? Entonces hay un texto nuevo copiado sobre un texto viejo. Y para algunos textos ha sido posible redescubrir el texto viejo que había sido borrado. De manera que las técnicas actuales permiten volver a leer algo que ya había desaparecido de la circulación. Esto es algo súper maravilloso, como es el caso de algunos pasajes del libro de República de Cicerón, que quedó en la parte vieja de un manuscrito, ¿verdad? Y eso fue descubierto como scriptio inferior. Y en esa medida es esto que les estoy mostrando, porque aquí habla de esta cuestión. En los años recientes, el desarrollo de nuevas tecnologías ha provisto métodos más precisos para estudiar los manuscritos palimpsestados, o sea, los que tienen una escritura antigua debajo, haciendo accesible hasta la de otra manera invisible scriptio inferior. Al mismo tiempo, los refinamientos en el concepto de manuscritos como entidades evolucionadas, Andris Canard Maniaci 2013 y Friedrich Schwarke 2016, proveen más herramientas analíticas para una mejor comprensión y conceptualización de palimpsestos como artefactos complejos escritos, recreada en el curso de un proceso de producción especial.
En el presente workshop, a continuación y expansión de un evento virtual más pequeño sobre palimpsestos organizado por el clúster en diciembre de 2020, nos proponemos brindar juntos o reunir a los expertos de diferentes campos y disciplinas y promover la discusión de lo central de los palimpsestos y fenómenos relacionados desde una perspectiva que atraviese las culturas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Cuando uno va a ver después de esa presentación cuáles son los temas que se van a abordar en este congreso o en este workshop, tenemos un salterio griego en palimpsesto, por ejemplo. Aproximaciones editoriales a un palimpsesto. Alguien de Hamburgo, palimpsestos en la epigrafía grecorromana funeraria. ¿Cómo es esto de que la epigrafía también se puede presentar en palimpsesto? Porque algo decía abajo, se borró y se volvió a escribir, ¿verdad? Entonces, el palimpsesto también existe en los epígrafes. Es un primer descubrimiento de este programa. A continuación, la experiencia de estudiar un palimpsesto en papel de las colecciones del Departamento de Manuscritos de la Russian State Library, de la Biblioteca Estatal Rusa. O si no, en Edimburgo, borramientos intencionales, palimpsestos, memorial palimpsestos del Japón medieval. Entonces lo de cross-cultural tiene que ver con no solo la cultura mediterránea, digamos, sino los palimpsestos que también hay en la transmisión de textos del Japón. A continuación tenemos avances en la investigación de palimpsestos musicales. Luego tenemos poking and prodding the pixels. Ahí, disculpen, pero no me entran las palabras nuevas para mí, poking and prodding the pixels. Struggling to recover text, o sea, un combate para el texto recubierto en los palimpsestos más dificultosos y cuándo renunciar. Y finalmente, los palimpsestos del Sinaí Project, el proyecto de los palimpsestos del Sinaí, 5 años más tarde, status, report y recomendaciones. Para el día siguiente, 8 de octubre, las fuentes más ricas de los palimpsestos georgianos. Arabic Georgian palimpsest from Dagestan, en árabe. Palimpsestos y codicología, reconstrucción de códices desintegrados. Esto también es, digamos, el área de la codicología está insertada en esta presentación. Los Matenandaran Palimpsest Project, o sea, otro proyecto de palimpsestos de un origen. Caroline Macé estuvo en la Argentina y dio un seminario sobre ecnótica y crítica textual hace algunos años, y acá es la chair de la mesa en la que se va a hacer esta presentación. Creo que es algo de la India. Los palimpsestos de la biblioteca de la Universidad de Graz, on the way to its full edition. Están buscando editar los palimpsestos. The trials and tribulations of a palimpsest reader. Los procesos y las
tribulaciones de un lector de palimpsesto. Interesante sumergirse en una actividad tan específica. 2 fragmentos de palimpsesto de Sinaí con el número 49 y sus 4 textos subyacentes siríacos. Y intervención de palimpsestos con lo que eso quiera decir, ¿sí? Así que observen ustedes de qué se trata. Aquí están a continuación todos los abstracts, y si ustedes quieren verlo, el de los epígrafes funerarios greco-romanos está explicitado, de modo que podría yo copiarles este párrafo y ustedes darse el gusto de comprender qué tipo de procedimiento está empleando este autor, Kaya Harter Wibopu, de la Universidad de Hamburgo, porque presenta aquí su abstract de lo que va a presentar en este congreso. Entonces, bueno, sin más trámite, porque empezaríamos la clase del lunes próximo con el tema de la sátira y los textos fragmentarios satíricos de Lucilio. A ver si consigo gente que quiera trabajar arduamente para terminar el libro 30 de Lucilio que queremos editar con los trabajos de los alumnos de filología latina. A lo mejor encuentro en alguno de ustedes un interesado en participar en eso. Pero mientras tanto, tengan en cuenta estas oportunidades de primero asistir a un congreso o a un workshop para ver cómo se trabaja y escuchar, no todo, pero sí lo que les parezca más interesante o más afín a lo que han estado viendo. No digo que este congreso en particular tenga los temas que hemos estado viendo nosotros, pero es una manera de, digamos, incluir en el razonamiento ideas que por el momento no tenemos de acceso muy cercano, ¿verdad? Nosotros no trabajamos con palimpsestos, nosotros no, mucho menos vamos a pensar en la condición de palimpsestos de un epígrafe, pero me parece interesante que hemos estado trabajando con los CLE y que de alguna manera esto no les va a resultar una cosa traída de los pelos. Entonces, bueno, hagamos eso. Les voy a mandar, creo que el departamento lo mandó esto hoy, este congreso. No sé si lo recibieron por el departamento. ¿No se acuerdan? ¿No lo vieron? ¿Pero ustedes reciben los mails del departamento? Sí. Bueno, entonces lo tienen como para mirar, aunque sea para leer el desarrollo de esta presentación del abstract del trabajo de epigrafía, y les voy a empezar a mandar otros congresos de epigrafía que hay en este momento en algunas regiones de Europa, porque trabajan con material desde el punto de vista de la digitalización, trabajan con herramientas absolutamente nuevas para identificar el tipo de letra, la escritura de los epígrafes, sobre todo en textos griegos, pero en textos latinos también. A veces las letras varían tanto que hay dificultades de lectura por lo que está escrito en la piedra. Entonces, bueno, resultan de interés, pero es un área poco trabajada. Acá en Argentina no hay especialistas. Sí hay quienes han podido dar algunos temas de epigrafía en filología griega y en filología latina, pero siempre es cuestión de autogestión en este terreno, ¿sí?
Entonces, por eso yo les menciono el hecho de que de ese trabajo de Kugusi, ustedes seleccionen 2 nada más, 2 epígrafes, en los que hagan una breve investigación sobre lo que dice, cómo lo dice, con qué métrica lo dice, incluso también sean del grupo A, del B, del C o del D, pero 2 epígrafes que van a figurar en su examen final de filología. O sea, entre otras cosas, yo les voy a anotar que preparen 2 epígrafes de la manera más completa que puedan, solo 2 elegidos por ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí nos vamos a volver a reunir ante cada inquietud que tengan, me preguntan, como sea. Pero ya la próxima clase arrancamos con Lucilio, ¿sí? Lucilio satírico. Así que si han visto sátira en algún momento, revisen, repasen un poquito lo que vieron y seguramente van a tener cosas que comentar de sus latines propios. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta que les haya quedado en el tintero? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Natalia. Me parece muy interesante el resumen que presentaste de la actividad de Kugusi y de los epigrafistas que trabajan sobre el CLE desde miles de perspectivas. Porque como les dije, la esposa de Kugusi trabajó sobre la mujer en la epigrafía latina, en los CLE. Y hay un trabajo súper interesante de ese trabajo realizado por ella. Así que cualquier cosa que tengan ganas de indagar, me avisan. Bueno, los dejo, chicos, que estén bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Monji. Buena Chao. semana. Nos vemos. Chau, chau. Chao.